¿Será posible completar la aventura de Plantas vs Zombies sin plantas que tiren proyectiles? No podré usar ninguna de las plantas que ven en pantalla, y así muchas veces llegándose a complicar mucho. En el anterior video que intenté completar PvZ sin girasoles y con la vida de los zombies por 2, en los comentarios 2 personas me escribieron el mismo reto. Y bueno, ¿por qué no? Vamos a intentarlo. Nivel 1-1. No vamos a comenzar con que acá solo se pueden usar lanzaguisantes, así que se acabó el reto. Ya lo sabemos, así que mejor pasemos al siguiente nivel. Igual fue la podadora la que acabó con todos. Tan solo en el segundo nivel de la aventura nos encontramos con el primer enemigo del reto. Sí, así como lo oyes, no tenemos nada más que solo girasoles. Y es simple y complicado a la vez. Tenemos que colocar girasoles como escudos y que cuando llegue la última oleada haya por lo menos una podadora. Pero es difícil, ya que el girasol carga tan lento que no alcanzamos a parar los zombies. Perdí varias veces y cuando creí que lo había logrado, no, vinieron por arriba. Después de mucho intentar con el RNG, me tocó acertar dónde venía el primer zombie y también el segundo. Ya llegando al final tenía tanto miedo de perder la podadora antes de tiempo que coloqué un lanzaguisante, pero fue solo como escudo. No lanzó proyectiles, así que técnicamente sigue contando para el reto. La petacereza, una planta que nos servirá mucho durante todo el reto. El nivel 1-3 es un poco más de lo mismo, retener las podadoras hasta la oleada final con la ventaja de que acá tenemos una insta-kill. Sin mucho problema llegamos al final con 2 podadoras y los que venían por esa línea, pues nos dan la nuez, otra planta que usaremos mucho. Así que en el siguiente nivel, llenando todo de girasoles y de papas, matando zombies con la cereza cuando se juntaban varios, pudimos llegar a la oleada final con 4 podadoras y acabando con un insta-kill. El nivel 1-5, juego especial de la bolera. No afecta en nada el reto, ya que aquí usamos nueces para acabar con los zombies. La mina, otra planta de mucha importancia para el reto. Ahora que lo pienso, muchas plantas del inicio son fundamentales en toda la aventura. Bueno, sigamos. El topo nos ayuda mucho, sobre todo al inicio, para hacer una buena formación. Así pudimos llegar al final con buena base de girasoles y casi toda una columna de nueces. Pero lo más importante es que teníamos todas las podadoras. Y el aguisantes, una planta prohibida en el reto, así que sigamos. Acá se complica un poco más, aparecen muchos más zombies saltarines, aunque con los girasoles le cortamos la corrida, igual no es tan fácil. Muchas veces toca defender en extremis y usar girasoles como mini tanques. Menos mal por soles no hay problema, así puedo plantar todo lo que se necesite. Al final se me llevaron 2 podadoras y la tercera la pude aguantar hasta que llegó la oleada final. Y en la única fila sin podadora donde vinieron los zombies, los acabé con una explosión. Y ahora nos dan la planta más god de todo el reto, la planta carnívora. Nivel 1-8, con una estrategia básica de iniciar matando con topos para después colocar carnívoras, y las nueces son para que puedan tanquear mientras estas tragan. Así lo pasamos sin ningún problema. Y otra planta bloqueada por el reto. El siguiente nivel fue un poco más de lo mismo. Haciendo 4 filas de girasoles para que nunca me haga falta los soles, pude llenar casi todo el jardín de carnívoras, así que estuvo fácil. Nivel 1-10. Normalmente es de los fáciles, pero acá es donde más se complica. Me daban muchos proyectiles y solo podía usar la planta carnívora, la nuez, el topo y la petacereza. Pero llegó un momento en el que se me estaba llenando la cinta de guisantes, así que me tocaba plantarlas y rápidamente quitarlas. Ya después el RNG me comenzó a ayudar y pude tener toda una columna de carnívoras y nueces, más muchas insta-kill, así que sin perder podadoras lo logramos completar. La Z de cero, una de las plantas más rotas del juego y no la puedo usar. Así que llegó la noche y adiós a los soles del cielo. La estrategia que utilizaremos en la noche será de comenzar con los girasoles o Z solar más adelante y regalar la primera podadora para tener tiempo de colocar más. Solo es esperar a que el primer zombie no venga por la misma línea por donde las planto, así para cuando viene el segundo ya puedo hacerle frente. Un poco en extremo al inicio, pero con la insta-kill lo pude pasar sin regalar más podadoras. Y ya en este punto, con toda la base de girasoles, ya seguir colocando las plantas carnívoras. La Z solar y la que va a reemplazar al girasol. Nivel 2-2. La estrategia no cambia, plantamos y regalamos la primera podadora. Joder, toca reiniciar. De nuevo, así que con 3 Z solar. Pero parcero, ¿otra vez? Me tocó cambiar de lado y resultó. Sufrimos un poco al inicio cuando las Z son pequeñas y el sol no vale mucho, pero cuando ya comienzan a crecer, está hecho. Easy win. En el siguiente nivel es un poco más de lo mismo. Aparece el zombie con puerta, pero nada que la planta carnívora no pueda manejar. Nivel 2-4, se repite todo, aunque usando las setas solares para parar la carga del zombie saltarín, pero ya con la base hecha está regalado. Otro nivel especial donde no afecta el reto porque usamos un mazo para golpear directamente a los zombies. Y acá les tengo un pequeño truco.
Cuando los mates a todos y aparezca la planta del siguiente nivel, que acá es la Hipnoseta, y aún tiene soles, no la agarres, sino que espera que vuelva a cargar la Comepiedra y quita tantas lápidas como puedas, así farmeas y ganas un dinero extra. Y ahora sí, podemos continuar. Nivel 2.6. Bueno, la verdad es que en este nivel y en el que sigue, 2.7, no tuvimos muchos problemas. Aparece el zombie deportista, pero con la planta Carnigot acabamos con él rápidamente. Nivel 2.8 y se viene el Michael Jackson. Este ya me preocupa más, porque como va invocando zombies al frente, puede acabar con nuestra estrategia y en parte fue así. La carnívora se come el de adelante y rápidamente el Michael va a invocar el siguiente, así que tocó explotarlo para que no molestara más. Solo apareció otro en la oleada final, igual se llevó su petacereza, joder. La petaceta, mucho poder en la palma de mis dedos. Perdón, sigamos. No hay mucho que decir del siguiente nivel, aparecen más zombies pero mueren ante la carnívora. Y cuando apareció un zombie bailarín en la oleada final lo mandamos a volar con casi toda la horda. 2.10, último y más difícil nivel de la noche. Como todas las plantas de ataque tiran proyectiles, nos va a tocar ganar a solo insta-kill. Y sinceramente creí que iba a estar más difícil. La estrategia principal fue congelar a los zombies en pantalla para que aparecieran los siguientes y poder destruirlos a todos con la petaceta. Utilizamos una que otra hipnoseta para los zombies deportistas y los que estaban a punto de llegar. Así que repitiendo esto una y otra vez fue como conseguimos ganar y con todas las podadoras. También hay que aceptar que tuve mucha suerte y el juego me daba muy buenas plantas. La Nenúfar, y ya saben lo que significa. Volvemos al día. Bueno, y aquí pasó algo. Los primeros 3 niveles los jugué con la misma estrategia, girasoles más la Carnigot, y aunque es muy buena la formación, la verdad es que es muy repetitivo, siempre lo mismo, y si a mí me aburrió, no me imagino a ustedes. Entonces, ¿qué les parece si de aquí en adelante bloqueamos la planta carnívora con las demás para que no la pueda volver a usar? ¿Te parece? Vale, sigamos. Chao planta carnívora. Nivel 3-4 y nos enfrentamos a 3 banderas. Toca cambiar de estrategia y volver a las plantas explosivas. Colocamos el mayor número de girasoles para andar sobrado en soles y es muy importante que desde el inicio comience a colocar las zampalgas. Como se demoran tanto en cargar, cuando vengan los zombies por la piscina ya tenemos varias en el agua. Y eso, más las nueces, topos, peras y petacerezas fue más que suficiente para acabar el nivel sin perder podadoras. Desbloqueamos la tienda. Y como andamos modo MrBeast y tenemos buen dinero, compramos el espacio extra y las limpiadoras de agua de una vez. Otro nivel especial y eso era de los zombiditos. Estaba un poco preocupado ya que no podría utilizar los lanzaguisantes, así que tocaba acabar con ellos con la nuez y la petacereza. Al principio sufrí mucho, como son tan rápidos y la cinta tan lenta, estuve muy cerca de perder una podadora, pero después fui bendecido por el RNG y así lo pude completar sin perder ninguna. El jalapeño, otra insta-kill que nos puede servir. Nivel 3-6, también fácil con las mismas plantas, solo aparecieron 2 Son Víctor y cada uno se llevó su insta-kill. En el siguiente nivel ya cambiamos la estrategia. Vamos a utilizar las nueces con la pincho hierba para que los zombies mueran y no tener que gastar insta-kills a cada rato. Además que también van a servir para los carros. Los regulares mueren rápido, los caraconos sí aguantan un poco más, pero gracias a la nuez terminan muriendo. Otro cuento es con los cubos. Para que mueran esos hijuemadres deben de pasar 84 años, así que mejor los acompañamos con una pera o explosión. Más de eso no hubo mayor problema. Pasamos al nivel 3-8, el cual fue muy fácil. Nos presentan al delfín, así que no vienen muchos zombies. Y cuando este aparecía, la zampalga le contaba un par de cosas. Nivel 3-9, ya que son 3 banderas con todos los zombies incluido el saltarín, decidí llevar la nuez grande para tener más escudo y que ese boludo no se la saltara, aunque no se me ocurrió lo que iba a pasar. Rayos, la pincho hierba no le hace daño, así que igual que el cubo toca gastar algo más para acabar con él. Vamos Sopo, termínalo. ¿Qué? No tuvimos inconvenientes y acabamos fácil el nivel. Ahora se viene el nivel 3-10 y el segundo enemigo del reto. Es curioso, normalmente los últimos niveles son los más fáciles y acá son los más difíciles. Bueno. Acá se nos complica muchísimo porque solo podemos usar estas plantas que están viendo en pantalla. No tenemos una insta-kill de destrucción masiva como la petaceta en el 2.10 o una planta que pueda acabar rápido con los zombies como la planta carnívora en el 1.10. Así que la única estrategia válida es colocar la nuez hasta atrás e intentar llenar todo de pincho hierbas. Para este punto ya utilizaba la plantorcha como escudo. Dios, no, tan cerca pero tan lejos. Perdí varias veces, yo seguía intentando esperando que me tocara mejores plantas. Esta pelea es conmigo contra el RNG. Hasta que tuve mucha suerte y comenzaron a salir muchas pincho hierba, bastantes nueces y también insta-kill.
Vamos, joder, ya solo queda la oleada final. Estoy sin podadoras, pero tengo bastantes peras. Solo un chile para acabar este sufrimiento. Eso, nivel completado, hostias. Y pasamos a la noche con piscina, donde tampoco voy a poder usar la marceta. Acá combinamos las estrategias de la noche y la piscina. Si las recuerdas es dejar que el primer zombie... Ay, Dios mío. Mejor los colocamos acá abajo. Ahora sí, dejamos que el primer... Dios, ¿por qué por ahí, boludo? Como te decía, dejamos que el primer zombie se lleve la podadora y ya con bastantes setas solares comenzamos a matar zombies, aunque puede ser difícil ver por dónde viene. También colocamos las nueces con las pinchohierbas, al igual que las ampalgas para que vayan cargando. Fue un nivel sin mucho problema hasta que escuchamos la música de... ¡No! La verdad es algo que nos esperábamos. Como se demoran tanto en morir, lo más seguro es que siempre exploten, así que debo de tener cuidado. Nivel 4-2, un poco más de lo mismo. Viene el zombie deportista, así que traje la hipnoceta, pero no caí en cuenta que en dónde la coloco. No aguanta quitar una nuez o una pincho hierba solo para eso, así que tocó con las peras y esto fue un espacio perdido, joder. De resto estuvo fácil. En el siguiente nivel vemos al globo. Al inicio pensaba que no podía matarlo ya que no voy a usar el cactus porque lanza proyectiles, pero cuando venía el segundo caí en cuenta que él también muere de explosiones. Nivel 4-4. El nivel fue bastante fácil, como tengo muchas setas solares siempre tengo buenos solos para usar el trevolador y así matar a los globos. Dios mío, veo, por fin veo, se hizo la luz. Y el resto de zombies con las pincho hierbas o las instakill morían. Y el nivel especial que toca son los jarrones. Y el primer nivel estuvo fácil, me dieron muchas peras. En el siguiente nivel tocó utilizar más la cabeza y esperar que se juntaran los zombies para acabarlos con una sola pisonaflor. Lamentablemente no fueron suficientes, así que perdí una podadora. Tercer y último nivel de los jarrones. Por un momento me asusté cuando vi esto llegando a la casa, pero con la hipnoceta se arregló fácil y usando las otras podadoras lo pude acabar. Nivel 4-6 y vemos al minero. No pienso cambiar en nada las plantas, mejor cuando lo vea dejo que se coma la seta solar y después le hago un instakill. Y así fue, en todo el nivel solo vinieron dos y cada uno se llevó su perazo. Nivel 4-7, pensé que acá iban a venir mucho más mineros pero no, igual solo fueron dos y cada uno murió con la pisonaflor. Oh, diablos. Menos mal fue al final y a estos zombies los pude rematar con la petacereza. Se viene el zombie con Pogo. Me había intentado llevar la nuez grande, pero como es tan cara de pronto me afectaba la formación, así que voy a llevar la pequeña. Y cuando vea al zombie Pogo le hago una instakill y listo. Nivel fácil, solo vinieron dos y la pera resolvió. Nivel 4-9, ya casi me aventuré a traer la nuez gigante y resultó bien. Rápidamente ya tenía toda la formación. Acabamos fácil el nivel. Listo, toca el nivel 4-10, vamos con toda. Ya vienen los zombies, esperemos que nos den algo que no sean proyectiles. Esperemos que ya casi... ¡Joder! Vamos, trevolador, manda a volar al cono. Tú puedes, Magneto, acaba con él. No, esto no funcionó. Bueno, acá pasa algo y por si no lo saben les explico. Al final de cada mundo nos toca un nivel especial donde una cinta nos da las plantas, pero en dicha cinta no es que pueda venir cualquier planta de todo el juego, sino que vienen las plantas que desbloqueamos en dicho mundo como están viendo en pantalla. Y en el actual noche piscina desbloqueamos estas plantas. No hay ninguna instakill, solo hay proyectiles y plantas que no atacan a los zombies. Así que tristemente les cuento que es imposible completar este nivel sin usar proyectiles. El reto iba lo más de bien, pero hasta acá llegamos. Pero, ¿qué les parece si teniendo en cuenta que es literalmente imposible y no tiene nada que ver con el RNG, pasamos este nivel y hacemos de cuenta que no pasó? ¿Trato? Listo, sigamos. Pero primero toca pasar este nivel. Lo podemos hacer con las plantas que nos da el juego o podemos llenar todo de petacetas. Listo, ganamos. Y llega el tejado. Pinches zombies no se rinden. Antes de continuar, si llegaste hasta aquí y te gusta mi contenido, recuerda suscribirte y darle like. Me ayuda un montón. Ahora sí, sigamos. Nos dan la catapulta pero no podemos usarla. Y ya que acá no se puede plantar la pincho hierba, toca nuevamente cambiar de estrategia. Y la verdad los primeros 3 niveles fueron fáciles. Lo que hice fue llenarme de girasoles y escudos hasta más no poder. Así mientras ellos comían yo podía recargar la instakill. Así terminábamos sin ningún problema. Y nos dan una de las plantas más tochas, el frijol. Te había dicho que los primeros 3 niveles fueron muy fáciles, pero no porque después se hiciera más difícil, sino porque ya con esta planta todo se vuelve demasiado fácil, para no decir regalado. ¿Te imaginas poder usar la petaceta pero que esta cargara igual de rápido que un girasol? Pues te cuento que es posible. Bueno, sí y no.
Se viene el segundo truco. Cuando colocamos una planta nocturna en el día, esta duerme y solo la podemos despertar con el frijol, ¿no? Así que fácil y sencillo al inicio, cuando casi no hay zombies, colocamos todas las petacetas que podamos. Y cuando todo comienza a complicarse, ya solo es ir colocando los frijoles que, como ven, cargan muy rápido. Y fue así como esta estrategia la rompió. El nivel 5-4 lo pasamos como si nada, reventando todo. El nivel especial 5-5 igual no nos dan proyectiles, solo dan petacerezas y carnívoras, así que estuvo fácil. Y como te dije, los niveles siguientes fueron literal un relajo. Ni siquiera el Zombie-Stein me dio problemas, porque cuando aparecía, mueran, todos mueran. Y es así como llegamos al último nivel, contra el Dr. Zomboss. Primero intenté pasarlo normal con todas las filas, aguantando los jalapeños y las congeladoras al límite, pero fue imposible, más que nunca le hacía daño. Así que tocó sacar el tercer truco, quedarnos solo con una maceta. Por si no lo sabías, si te quedas solo con una podadora y una maceta, el Zomboss, en vez de mandar zombies por todas las líneas, vendrán solo por donde tengas la maceta. Y antes de que pienses que esto es malo, al estar todos en una misma fila, con un solo jalapeño la puedes limpiar. Y es así como lo pude acabar sin problemas y bastante rápido. Ya terminada la aventura, volvemos a la pregunta del inicio, si es posible completar PvZ sin usar proyectiles. Técnicamente, no. Por el primer nivel, donde solo podemos usar lanzaguisantes, y el nivel 4-10, donde solo nos darán proyectiles. Pero quitando esos dos niveles se puede lograr, y diría que sin mucha dificultad. Gracias por quedarte hasta aquí, se despide Bolton, adiós.